Bueno, buen día, Federico. Gracias por venir a Pulso Financiero. Arrancamos con esto que veníamos charlando de la estrategia de financiamiento de Argentina, después que volvieron los funcionarios del equipo económico de Washington. ¿Qué están viendo desde ADCAP, que también tienen mucha info del sector financiero? Me parece que el informe resaltaba dos de las preguntas más relevantes y una de esas es cuál es la estrategia de financiamiento, y me parece que la buena noticia en ese frente es que tenemos un poco más de detalles. O sea, lo que se había formado dentro de las expectativas del mercado, había cierto consenso de que las condiciones en el primer trimestre, en particular en los primeros meses del año, eran muy favorables. De hecho, un reflejo de lo favorables que fueron esas condiciones es las emisiones tanto de provincias como de compañías en los mercados internacionales, que fueron muy exitosas. Y sin embargo, el Tesoro decidió postergar eso, y cada vez es más claro que la decisión de postergar es una decisión que está muy atada al costo de la deuda. Y en particular ese costo es fundamental para hacer que esa deuda sea sostenible en el tiempo. O sea, si pensamos que el costo de financiamiento va a estar en estos niveles de acá hacia el futuro de forma permanente, y ninguna emisión va a ser muy sostenible, porque son tasas en dólares que de hecho ningún país lo podría hacer sostenible. La única manera que sea sostenible es que vaya bajando gradualmente, y en eso está la especulación o la apuesta que hace el gobierno, decir, no, voy a tener una mejor ventana de oportunidad. Yo tiendo a pensar de que sí, se va a dar. ¿Por qué? Porque vos bien decías, o mencionabas anteriormente el informe de Morgan Stanley, se viene la temporada de altas compras del Banco Central, y no es lo mismo pricear el riesgo país con 10.000 millones de dólares más o menos. Claro. Eso es un cambio rotundo. Pero por el otro lado, me parece que hay una pata en esa discusión que no termina de cerrar, que es la siguiente. Cuando uno lee los informes de las agencias de rating soberano, ¿sí? Dicen, mira, encontramos que hay muchas fortalezas. Argentina es uno de los pocos países dentro de emergentes que está creciendo fuertemente, que tiene superávit primario, que tiene déficit de cuenta corriente virtualmente cero. Digamos, en muchos frentes estamos muy bien. Hay que trabajar, y nos mencionan 3 frentes. Número 1, bajar la inflación, que Argentina, relativa al promedio, estamos muy lejos. Número 2, las reservas, que es lo que estábamos discutiendo recién. Y número 3, mostrar acceso al mercado financiero. Y ahí entramos en la discusión de el huevo y la gallina. Entonces, el gobierno dice, yo no voy a salir porque las tasas son caras, entonces no me baja el riesgo país porque no me mejoran el rating crediticio, y las agencias de rating soberano dicen, mostrame que tenés acceso, y el gobierno le dice, no, pero tengo acceso, lo que pasa es que no lo quiero usar. Claro. Acceso tengo. Y ahí, digamos, una de las potenciales soluciones que se podría plantear es, bueno, hacer una emisión pequeña, ¿no? Como para efectivamente mostrar que ese acceso está, y inmediatamente las agencias soberanas tienen que mejorarnos el rating, porque le decís, bueno, acá pone un tic, donde antes estaba una cruz que no lo tenía, acceso a mercado. Ahora, la verdad, las calificadoras de riesgo son a veces un desastre, ¿no? Durante... Perdón la suavidad. Durante los 2000... ¿no? Pero ¿te acordás la crisis de 2008? Siempre que llegan, sí, cuando todo empezó el incendio y te dicen va a haber un incendio. Para mí me dio gracia, ayer estuvo con Luis Majul, José Luis Daza, el viceministro de Economía, y dice, no, las agencias de rating tardan. Y Majul dice, ¿agencias de rating? ¿Qué sería eso? Que por ahí algo de rating, igual sí, lo bancamos, pero me dio gracia. Majul, sí. Pero vos tenés razón, o sea, en los 2000 siempre estuvieron bajo la lupa. Esos muchachos, cada vez que te dicen hay peligro con este país, es que el país ya está en el horno. Es que, o sea, es señal de venta, ¿no? Sí, totalmente. De compra. Lo que siempre la crítica fue que van muy por detrás. Sí. Y bueno, pero ahí también se abre una ventana de oportunidad,
para el mercado y de adelantarse. Claro. Y un poco eso es también lo que ocurrió los últimos 2 años en Argentina. O sea, hubo gente que se adelantó, dijo, mirá, este país no es consistente con el riesgo soberano que me está diciendo el libreto de las agencias de rating. Bueno, entonces vamos y compro. Claro, y aparte, yo siempre ¿te acordás de la película, Federico, de Big Short? Que seguro la viste. Claramente. Sí. ¿Viste lo que pasó? Que la veo con frecuencia. Yo la vi hace poco, hace 2 meses la vi de vuelta. Porque ahí te cuentan, viste, lo que fue el rol de estas calificadoras de crédito en la crisis del 2008. Que claro, ellos tienen que calificar al que les paga por calificarlos. Sí, hay un conflicto de intereses muy fuerte. Hay una cuestión, sí. No te digo que a nivel soberano es otra cosa, pero a nivel empresas... Sí, hay una cuestión muy, muy técnica en ese sentido, que es, bueno, los modelos que utilizan las agencias de rating soberano también son modelos que no ajustan a cambios en la realidad. Claro. Entonces, si yo digo, esta gente que siempre me pagaba tiene un riesgo determinado, pero después viene un shock y por alguna razón esos están mucho más predispuestos a hacer un default, eso tiene que estar incorporado en un modelo. Eso fue la crítica de Lucas. Sí. O sea, que los modelos muchas veces no están bien microfundados y no terminan de ir al meollo de la cuestión. Lucas, el famoso economista de Chicago, Robert Lucas. Exactamente. Y después se armó toda una literatura donde se los criticó y muy hábilmente las agencias de rating no cambiaron nada. ¿Te das cuenta? Siguen igual, pero también se sigue consumiendo y sigue estando preso o atado las decisiones de inversión muchas veces a lo que decidan exactamente. ellos. Y ahí algo que leía y me interesa tu opinión de esto de que el equipo económico va a tomar deuda de estos organismos multilaterales que dicen, me ofrecen tasas de 5 o 6, el mercado me ofrece 9, bueno, son tasas más bajas, BID, Banco Mundial, la CAF, etcétera. Ahora, leía que por ahí estos organismos son de devolución prioritaria, como el FMI, es decir, vos no lo podés reestructurar. Entonces, que el mercado... Tienen un seniority. Tienen un seniority, esa es la palabra técnica correcta. Y que eso por ahí podría ser, que es verdad, conseguís deuda más barata, pero que no te ayude a bajar el riesgo país. Quería saber qué pensabas de eso. Sí, es verdad, o sea, es un hecho, pero por el otro lado, lo que está pasando es que, de vuelta, focalizándonos en la parte del vaso lleno de la cuestión, ahora entendemos mucho mejor cómo va a ser el gobierno para pagar los vencimientos de los próximos meses. Y hasta hace unos meses no lo sabíamos. Decía, bueno, va a haber privatizaciones, va a haber emisiones en el mercado local. Y decimos, bueno, y ahora viene también una suma importante de financiamiento que podría canalizarse a través de estos préstamos garantizados. Estamos siempre en Argentina lidiando con la sábana corta. O sea, no es el mejor de los mundos, pero es un mundo de vuelta donde me parece que lo que el gobierno está favoreciendo y priorizando es la sostenibilidad de la deuda. O sea, claro, es pensar hacia adelante. Es decir, che, no, mirá, yo me voy a comprometer a niveles de endeudamiento que yo pienso que son sostenibles hacia adelante. Y eso qué es. Yo creo que el gobierno ve esos niveles de tasa entre 6 y 7%, entre 9 y 10%, no, lo va a dejar pasar o va a seguir trabajando en los fundamentos, que es lo que viene haciendo. Vos sabés que hablando con gente del equipo económico, lo que te decían respecto a lo que pasó y se anunció la semana pasada, era que, bueno, como vos señalabas recién, ellos no querían y ni quisieron convalidar esas tasas en enero del 9%, 9,5%, tampoco querían hacer el canje como hizo Ecuador, ¿te acordás? A principio de año. Que fue un canje caro. Caro. Que fue un canje muy caro. Pero el mercado lo tomó bien, ¿o no? El de Ecuador, ¿eh? Sí. Después los bonos terminaron roleando porque fue caro. Sí. Pero en términos del financiamiento, si yo... Hay algo que de vuelta es muy técnico, que de hecho no se enseña mucho en las universidades, pero que el Fondo Monetario, los inversores, le dan mucha bolilla, que se llama el ejercicio de sostenibilidad de deuda. Exacto.
Entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo es la deuda, el perfil de vencimientos de este país y cómo se va a pagar? Y se paga a través de dos cosas principalmente. Superávit primario, superávit fiscal y crecimiento. Sí. O sea, si yo crezco, el nivel de endeudamiento sobre PBI cae, si yo tengo superávit, también cae. Y el costo, o sea, y lo negativo que entra dentro de esa ecuación es la tasa de interés. Exacto. Una tasa de interés más alta va a requerir que yo eventualmente crezca más o tenga un superávit más alto. Cuando vos haces este ejercicio de sostenibilidad de deuda para Argentina con una tasa de 9-10%, y por más que tengamos un nivel de deuda bajo, las cosas no lucen tan bien. Y no es sostenible. Exactamente. Entonces, después entramos en otras discusiones por más eso de largo plazo. Es importante entonces, Federico, endeudarse a niveles del 6. Claro, porque la discusión hoy de la deuda argentina es una discusión de corto plazo. Sí. Donde estamos diciendo, che, ¿cómo financiamos? No estamos diciendo, la deuda hay que defaultear 30% de la deuda. El nivel de deuda es bajo. Sí. Entonces, creo que es 20 el PBI en inversores privados. Exacto. Entonces, la discusión es otra. Ahora, cuando vos agarrás y te comenzás a endeudar a tasas altas y comenzás a preguntarte, che, y en el largo plazo, ¿cómo veo esto? Entonces la discusión se complica. Yo creo que, digamos, todas las decisiones de política económica son complejas y lo importante ahora es entender qué es lo que está priorizando el gobierno, para además entender, bueno, cuáles van a ser las consecuencias en términos de activo financiero, qué preferimos, qué no, deuda, inflación. Volviendo al tema de lo que piensan en el Ministerio de Economía, en el Palacio de Hacienda, ellos sostienen que si siguen con estos financiamientos, de vuelta, un dato a tener en cuenta es que el gobierno no es que va a emitir bonos garantizados, van a ser préstamos directos de bancos a la Argentina con garantía de organismos internacionales sin cotización al mercado. Exacto. Por lo tanto, no es que va a haber más bonos en circulación. Con esa plata van a pagar vencimientos de julio y enero. Y por lo tanto, los bonos en circulación, te repito lo que dicen en economía, no me maten a mí, es que van a seguir escaseando los bonos argentinos en el mercado y eso tendería a bajarte el riesgo país. Sí. ¿Te gusta o no te gusta esa estrategia? No, yo de vuelta creo que tener mucha más información en este respecto es positivo. El punto que hace economía es un punto válido. Ahora, también, si nos queremos poner un poco del lado del mercado, hay una razón por la cual el mercado también está a la espera de una nueva emisión o un canje de los bonos actuales, que es que la estructura actual de los bonos no es tan apetecible para los fondos internacionales y en particular para los fondos de largo plazo. Pues tiene un cupón de intereses bajo. Sí, entonces, digamos... No pagan, no tienen flujo... Es una discusión compleja. Sí, una discusión compleja y cada uno de los lados de la campana tiene su parte de razón. Así que, bueno, ¿y cómo? Entonces, ¿qué? Para acá la banda streamera seguramente debe estar preguntándose, ¿compro bonos argentinos o no? Mirá. ¿Cuál es el que más te gusta dentro del menú? Hay varios, en dólares. Sí. Los hard dólar, como se dicen, ¿no? Los hard. Mirá, si esta es una apuesta básicamente del gobierno. O sea, si vos pensás, sos optimista sobre las perspectivas del gobierno, me parece perfecto. Andá un bono en dólares, va a seguir performeando y andá a la parte más larga. Nosotros, te diría, estamos recomendando el 35, que es un bono súper líquido, que me parece... ¿Cuánto está rindiendo ese? 9,5. Exactamente. 9,5 en dólares anual. No es poco, lindo. Después... Sí. No te veo convencida, Bárbara. No, sí. De hecho, le mandé, le estoy recomendando... pues yo solo me animo a hacer recomendaciones de inversión a mi familia, ¿viste? Bueno, no soy asesora en eventos, no me mando a hacer a cualquiera. Y justamente les pasé algunos bonos argentinos que estaban rindiendo bien en dólares y estos que tienen la renta mensual, sí. Estos AO27, AO28, y se los recomendé a mi madre. Ah, mira. Sí, esos también son muy atractivos para gente que tiene otro perfil, tal vez un perfil un poco más conservador y que también están buscando otro componente de pagos, pues este es un pago de mucho más alta frecuencia, y en ese aspecto
el gobierno te abrió el abanico y te dijo, bueno, ¿querés apostar solamente en esta administración o te animás a ir un poquito más allá? Entonces podés invertir en el bono que vence en octubre del 27 o del 28. Y ahí si te estirás un cachito, el rendimiento es mucho más atractivo. Pero sí, hay ahora está bueno muchos eso, inversores. porque en realidad, mira, hasta deberíamos informarlo semanalmente, que es la diferencia de rendimientos de ese Bonar 27 versus el Bonar 28. Sí. Y eso te da una medición del riesgo político. Y Totalmente. eso te da una medición de lo que espera el mercado que suceda en las elecciones presidenciales del 2027. O sea, vas a tener un termómetro de la expectativa del mercado respecto de las elecciones del 2027 con esa diferencial de rendimientos del bono 27. La cuenta es bastante fácil. Decís, bueno, el bono que vence en esta administración de Milei rinde más o menos 5, sí. El otro rinde 9. ¿Sí? Hay 400 puntos de riesgo. Sí. Pero 9... ¿Riesgo Cuca? No es riesgo político, porque si no... Es riesgo político, pero... el riesgo, esa es la palabra que usa el gobierno. Pero típicamente lo que decís es, ese 9 es un porcentaje para que gane Milei que vaya a 4 y un porcentaje para que gane la alternativa, en cuyo caso tal vez iría 15. ¿Sí? Entonces vos inmediatamente podés deducir cuál es el porcentaje y te diría que hoy está más o menos 50-50, pero o un poquito más inclinado para Milei, estoy haciendo la cuenta en el aire, pero haciendo ese seguimiento te da un termómetro. Yo creo que se van a 20, tío. Si ganan los dos. Sí, hay que hacer un supuesto fuerte sobre qué pasaría en ese escenario. Si gana Kicillof, ¿a cuánto se van los bonos? Y rinden más, tienen que compensar. Vuelven a $30. Tienen que compensar por más riesgo. Por lo menos hasta que nos aclare cómo va a ser su perspectiva, su programa financiero. Totalmente. Pero bueno, igual la variación de los rendimientos diariamente te reflejaría si crece o no la confianza del mercado en respecto al riesgo político del 2027. En términos de la estrategia del gobierno, lo bueno es que en las secuenciales emisiones, licitaciones que está haciendo el Tesoro primero abrió la ventana del 27 dentro de esta administración, sí. Después ofreció el otro y había interés. Entonces, digamos, hay cierto apetito de estirar un poco el duration, obviamente con esta compensación de riesgo que estamos hablando. No, me mata que nuestra banda streamera, te la presento, Federico, sabe mucho de economía, de finanzas, pero aparte es medio poeta, porque dice Ro, los testimonios de este estilo aclaran mucho el panorama, como Arjona. No, ¿sabés qué? Cuando decías lo de sostenibilidad de la deuda, me llevaste a las clases de José María Fanelli en la UBA, y no fue agradable volver a esos pizarrones llenos de ecuaciones, pero no, gran profesor José María Fanelli. Te quería consultar, decías, ahora entonces tenemos mayor claridad para tomar mejores decisiones hacia adelante, para ver qué nos gusta. ¿Qué les gusta en AdCap, pensando en nuestra banda streamera inversora? Bueno, es una discusión compleja. Si yo solamente te tiro qué es lo que nos gusta concretamente, déjame justificarlo 2 segundos. Dale. Desde el principio de año, la historia que nosotros venimos contando es que hubo un cambio muy profundo en la calibración del programa, sobre todo monetario, en el cual nosotros sentimos que el Banco Central está tratando de reconstruir o fortalecer 2 de los anclas del programa económico. O sea, acuérdense, yo asumo que la banda streamera lo sabe, lo tiene tatuado. Teníamos 3 anclas: el ancla fiscal, el ancla cambiario y el ancla monetario. En el 2025, 2 de esos anclas de algún modo cambiaron, se debilitaron, podemos discutir qué, pero primero, cuando salimos del crawling peg a las bandas cambiarias, el ancla cambiario cambió. Sí. No es contundente como antes. Y después, cuando pasamos de la tasa de referencia del 29% de las LEFI a no tener más eso, el ancla monetario, que para mí era la tasa de interés de corto plazo, para mí yo tomo el ancla nominal de la economía
como la tasa de interés de corto plazo en el modelo que estábamos. Comenzó a ser mucho más volátil. Y después, ¿qué pasa? Viene el shock político y el efecto como un terremoto o el efecto repercusión que tiene después ese terremoto que está en un sitio, en un lugar, pero que después se va desplazando en las distintas zonas de repercusión, fue muy grande. ¿Por qué? Pues había dos anclas en el modelo que habían cambiado. Desde el principio de año vemos que esas dos anclas se están fortaleciendo. El ancla cambiario, tenemos muchísima más estabilidad de tipo de cambio. Te diría que desde hace un par de meses el tipo de cambio viene fluctuando en una banda bastante estrecha, te diría 1.350, 1.400. Bueno, y eso es un cambio contundente relativo a lo que teníamos el año pasado. Y por el otro lado, el ancla monetario o nominal también está cambiando. Se anunció la semana pasada un corredor de tasas. Sí, muy importante. 20-25, ¿no? Exactamente. Ese rango. Entre 20% y 25%. Ahora, tenés mucha menos incertidumbre sobre lo que puede pasar en el corto plazo. Esa incertidumbre que vos tenías se traducía a todas las curvas. En particular, si vos tenés el punto inicial de la curva de la tasa de peso con muchísima volatilidad, la tasa de largo plazo y también la van a castigar, porque va a reproducir esa volatilidad que tenías. Entonces, gran parte de la compresión que vos tuviste en las últimas semanas fue que el mercado digirió eso. Dice, che, acá hay mucha menos volatilidad, además de que ve un escenario hacia adelante con menos inflación, hay mucha menos volatilidad, vale la pena comprimir rendimientos en todas las curvas. Seguramente todos los familiares que tenés, Federico, ayer en el asado de fin de semana, en las conversaciones te dicen, che, tengo dólares, ¿qué hago? ¿Los vendo? ¿Me paso a pesos? Porque hay mucha gente que sigue todavía con el chip de ahorrar en dólares, aún a pesar de que en la gestión de Javier Milei se perdieron de ganar fortunas, si hubieran estado en pesos, ¿no? Y vos le haces esa cuenta hacia adelante. ¿Y vos cómo es hacia adelante? A ver. Y hacia adelante esa cuenta y yendo un poco a la respuesta. ¿Qué les gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué les gusta en capa? A ver, anoten en casa. Los bonos, en particular, bonos en pesos y bonos en dólares. Nosotros pensamos que el dólar va a seguir siendo un ancla. Y vemos hacia adelante más apreciación en términos reales. Entonces, a no ser que vos tengas un horizonte o un perfil muy conservador, un horizonte de inversión muy largo, un perfil de inversión muy conservador, yo te diría, hay tasas para aprovechar en el mundo pesos que nos resultan atractivas. Hay una cuestión en el medio. Los bonos en dólares tuvieron lo que se llama underperformance relativo, o sea, fueron los que menos subieron relativamente. Entonces, hay ciertos puntos de entrada atractivos. De vuelta, si querés ir ahí, me resulta ir a la parte media de la curva, si vos querés, en los bonos el 28 que estábamos mencionando anteriormente, y si te querés estirar un poco más, al 35. Ahora, si sos un poco más arriesgado, seguís el mundo financiero más de cerca, más frecuentemente, te diría, vayamos al mundo pesos. En el mundo pesos hay tres grandes cajones, ¿no? Están los bonos que pagan una tasa fija en pesos, los bonos que pagan una tasa que depende de la inflación, que se van a mover con la inflación, y los bonos que dependen de una tasa que va a depender de la tasa de interés de referencia del mercado. Los bonos de inflación, esos fueron los que le ganaron a todo en los últimos meses. En los últimos meses fueron las vedettes del mercado. ¿Y por qué? Porque veníamos ajustando expectativas de inflación hacia arriba. Pero creo que en marzo 7 arriba estuvieron en Exactamente. dólares. En dólares. Wow. Mira la que te perdiste, Flor. Eso ya están, sí, no, ya te diría. Soy muy hard dólar, como dicen. Tener los dólares en una media en el armario. Esos ya están caros. Esos bonos que se llaman los bonos SER. Ya están caros. Ya están caros. Fuera. Ya estamos. Es que nunca hay que comprar lo que ya está de moda y todo el mundo compró. Cuando Willy te dice esto es la vedette del mercado, ya está, ahí Willy. vende. Ahí vende. Después, ¿qué comienza a resultar atractivo? Y los otros dos, que nos queda la tasa fija, que en el margen, o sea, al inversor que está ya metido en bonos en SER, le diría, es momento de comenzar a ir diversificando un poquito eso y comenzar a ir a tasa fija.
Y después están los bonos Tamar, y esa es una apuesta mucho más compleja, porque esa tenemos que adivinar a dónde va a ir la tasa de interés de todo el sistema. Y por un lado yo pienso que puede subir y por otro lado también pienso que puede bajar. Entonces el escenario es mucho más complejo. Yo diría ese es para la gente todavía más sofisticada, predispuesta a tomar riesgos. Y ahí te hago la siguiente pregunta. Porque cuando uno ve la situación de las tasas de interés, ok, plazo fijo te está pagando 22% anual, por decir una cosa, o la Tamar que está a 23%, no sé. Exacto. Lo que fuera, por ahí, por ese rango. Ahora, la diferencia con lo que cuesta un crédito en Argentina es tremendo. Creo que el crédito préstamo personal, de vuelta, tasa nominal anual, sin agregarle los impuestos, está en nivel de 65 o algo así. ¿Por qué? Y ahí te pregunto, bueno, de encajes y todo lo que es el sistema de esta maraña de regulaciones que tiene el Banco Central todavía. Sí, ahora particularmente está ese spread, esa brecha entre la tasa a la cual uno toma el crédito o que te pagan por el plazo fijo, está particularmente alta. Sí. Y el reflejo de eso es, bueno, un montón de regulaciones, como vos mencionabas, que se pusieron en la parte electoral del año pasado para manejar con muchísimo detalle, minuciosidad, la cantidad de pesos que había en la economía. O sea, esos pesos, los pesos que había en plazo fijo, por ejemplo, el Banco Central no quería que vayan a cualquier lado. Había que controlar. ¿Por qué? Porque potencialmente podían llegar los dólares. Entonces había que contenerlos y cuidarlos y demás. Y eso, en ese momento se puso una regulación de encajes muy, muy estricta que gradualmente el Banco Central está comenzando a revertir. Pero muy lentamente. Muy lentamente. ¿Por qué? Son medios aversos al riesgo. En el barrio hay otra cosa. Hay otra definición, sí. Pero son medios aversos al riesgo. ¿Cuál? Tirala. No hace falta. Sí, puede ser que sea eso, pero puede ser otra cosa. Que estén viendo cosas que nosotros no vemos. ¿Por ejemplo? Bueno, algo de que yo tengo la impresión es que la demanda de pesos tampoco está tan alta. Ok. La demanda de pesos por dos lados. La demanda de la gente y la demanda de crédito. La demanda de crédito está, además, un poco ahogada por la situación de los ingresos, de la actividad, de la morosidad. Entonces, tenés una situación en la cual vos tampoco quisieras ser muy agresivo. Y te digo más, o sea, entiendo la prudencia del Banco Central, pero hubo muchos banqueros centrales que vieron la dinámica de febrero a marzo, vieron muchos indicadores recuperarse, porque vuelve el ciclo lectivo, vuelve mucha actividad, vuelven los ingresos, vuelven las negociaciones de salarios y demás. Y en ese ámbito relajan la política monetaria, 2 meses después se complican las cosas. Tienen que clavar la marcha atrás. Mira, justo cuando estamos hablando, Fede, mira, yo como pyme, dice Claudio Luis, tengo que comprar una máquina de $7.000, $17.000, no tengo ninguna línea de crédito coherente, plazo fijo te paga más de 1%, te paga casi 2%, y el crédito 3 o 4 mensual, te paga un poquito más, creo. Te cuesta un poquito más el crédito. Claramente ahí ves la brecha que vos hacías referencia. Bueno, la botonera del Banco Central y del gobierno es amplia. Sí. Y está comenzando a aparecer una parte de la botonera que son, digamos, los créditos dirigidos también. A través del Banco Central, del Banco Nación, están comenzando a surgir un montón de créditos a pymes, particular al agro y demás, a una tasa mucho más atractiva, a la luz de ¿qué? De que también el diagnóstico por, digamos, los otros frentes, ya no solo el frente monetario, pero mirando para el costado, decís, che, ¿qué está pasando con la actividad y demás? Y no son favorables, digamos. Claro. Entonces hay que comenzar a revertir la cosa y teniendo en cuenta algo que me parece que es crucial, que muchas veces cuando nosotros hablamos de actividad, hablamos de vaca muerta, del agro, pero para los sectores mayormente urbanos, construcción, industria, comercio, el crédito es fundamental. Claro. La herramienta del crédito es fundamental. Entonces, el gobierno entiendo que tiene que seguir apuntalando ese frente para asegurar la recuperación económica
como decía anteriormente, en estos sectores que son dos cosas: los mayor tomadores de empleo y además los formadores de precios. Y ahí te quiero leer un mensajito también que refleja el sentir de nuestra banda streamera. Dice Gabriela Ocaño: los más 60 pasamos tantas que para invertir en pesos vamos a tener que ir al psicólogo antes. Y ahí te pregunto, bueno, puede ser que mucha gente diga, bueno, voy a dólar, si lo veo tranqui el dólar, lo veo que ahí está muy tranquilo los últimos meses, hay guerra y todo, me voy a dólar que lo veo barato. ¿Qué ves para el dólar este año? Porque ahora decimos, sí, ahora está la cosecha gruesa, lluvia de dólares de la soja, pero en julio se termina, ¿y después qué? Sí, sobre la perspectiva de la cosecha, dos cosas que vos mencionaste al pasar. Una, hubo mucha prefinanciación del año pasado como consecuencia de las medidas del dólar soja que apareció en septiembre, antes de que aparezca Bessent y demás. Entonces hay que atenuar las expectativas ahí, por lo menos marginalmente. Y por otro lado, mencionaste lluvias. Las lluvias también van a demorar o postergar un poco la cosecha en sí misma y tal vez bajar un poco también los rindes o la calidad de lo que se va a cosechar en perspectiva de soja. Entonces hay que ser prudentes. Pero estoy de acuerdo de que la inversión en pesos es un trauma de Argentina y en el largo plazo el dólar siempre ganó. De hecho, sumemos un argumento más. El propio presidente un poco era muy peyorativo respecto al peso argentino. Sí, me lo dijo en una entrevista en el programa de Eduardo Feynman cuando le pregunté sobre el peso y dijo que era un excremento. Exactamente. Y que se viralizó ese... Ay, Willy, siempre estás tan atinado. No, pero fue la expresión del presidente, yo no dije nada. Pero fue una simple pregunta, ¿qué haría si tenía que o renovar un plazo fijo o comprar dólares? Y bueno, si en su momento, en su rol, asumo yo que era de candidato, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, también en esa época obviamente había que comprar dólares, en las 7 meses antes de la presidencial del 2023. En ese momento, como candidato, él tenía esa perspectiva. Entendemos que la sociedad argentina entiende a la inversión en pesos como una inversión hiper riesgosa. Entonces va a ser un chip que va a ser difícil de cambiar. Y me parece que para que cambie de manera contundente, tenemos que ver resultados muchísimo más robustos que lo que estamos viendo hasta ahora. Hasta ahora lo que estamos viendo en términos de resultados, mejoras relativas, pero no sustanciales como para decir, che, demos vuelta a la hoja, esto ya es otro país. Invertir en pesos argentinos como invertir en guaraníes paraguayos. No es esa la situación. Entonces todavía hay incertidumbre y entiendo la posición que tiene. Y por eso el gobierno también lo entiende y en su momento hablaba de dolarización endógena. Claro. Y ese es un concepto más complejo todavía. Sí, pero déjalo. Igual creo que hace poco en un reportaje dijo que la gente quiere seguir con el peso, entonces pum para arriba. O más que seguir con el peso, no quiere largar los dólares. Exactamente. Bueno, también. Recordemos, en la presentación yo dije que el señor Filippini hizo un doctorado en Nueva York y ahí en Nueva York da clase para mí uno de los grandes mentes de la economía, que es el señor Tom Sargent. Sí. ¿Tuviste clase con Tom Sargent? Tomé todas las clases que pude con él. Contame cómo es la experiencia de estar con él. Le explicamos a la banda streamera, el señor Sargent, estuvo creo el año pasado en la Ditela. Sí, tiene bastantes lazos con Argentina. Sí, y obviamente ganador del Nobel, una mente brillante. Definitivamente, y dentro del ambiente académico es reconocido también por ser muy didáctico. Y de hecho, una de las cosas que se habían resaltado hace un tiempo era como un árbol genealógico de sus alumnos. Y algo que era característico era en el doctorado, uno va a clases, pero muchas veces aprende más que en las clases en los seminarios, donde van profesores de muchos lados, los alumnos exponen y demás, y había un seminario de estudiantes de Sargent donde, digamos, las discusiones eran mucho más complejas a otro nivel y picantes. Y muy picantes. Por sobre todo. Y decías que tiene muchos lazos con Argentina, ¿por?
Bueno, tiene muchos amigos economistas Sí. argentinos, de hace muchos años que viene acá. Ha participado de muchísimos seminarios. Creo que estuvo con el presidente el año pasado cuando vino. Sí, Creo que exactamente. Pero una mente brillante las clases, ¿no? Un lujo. Un lujo y ¿Aprobaste? ¿Te sacaste buena nota? Me saqué buena nota. Yo lo que me acuerdo de su método de estudio, que yo lo trato de aplicar también, es un método al estilo socrático, donde postulás una pregunta Y van pimponeando. y dejás un rato que el estudiante lo procese, para darle tiempo que él vaya procesándolo. Pues si vos le vas tirando todos los datos, se pone un poco más vago el estudiante. Y tenía una expresión que me acuerdo, que es cuando ponía una ecuación así muy complicada y hacía una pregunta, decía, bueno, y esto, para resolverlo hay que mirarlo así con un buen vaso de cerveza o de café por un buen rato y ya les va a salir, decía. Grande, una mente brillante. Flor. Sí, y también aprovecharte para hablar de inflación, que lo siguen muy de cerca ahí en ADCAP. ¿Qué están viendo para inflación de abril? Estamos viendo una desaceleración respecto al 3.4, claramente. Y me parece que vale la pena resaltar 2 puntos. Uno es, quedó bastante efecto arrastre del mes de marzo, en particular en combustibles. El INDEC reportó 9% de suba de combustibles en marzo, pero la suba punta a punta fue 20 y pico. Entonces me decís, ¿dónde queda el resto? Bueno, lo que reportó el INDEC es la suba promedio. Entonces, durante parte del mes había subido mucho menos, parte subido más. El remanente va a impactar en abril. O sea, el efecto arrastre de eso va a impactar en abril, entonces ya te pone un piso alto. Y por otro lado, el tema de las lluvias también está complicando un poco los bienes más de consumo más estacional, frutas y verduras, llegada al mercado central. Pero va a ser una baja significativa, sustancial, relativo al 3.4. Nosotros estamos diciendo, en nuestro último reglamento, 2.5. 2.5, mira. Justo como Marul creo que tiene el mismo porcentaje. Hay varios consultoras y Equilibra también. Bueno, bienvenida, por lo menos una baja, ¿no? Algo de alivio. Sigue siendo alto, obviamente, sí, pero bueno, bienvenida. Después hacia adelante, un poco la puja va a estar en cuánta inercia le queda a todo este proceso. Y la inercia, digamos, para mí no es simplemente algo estadístico. Para mí la inercia en este proceso en particular tiene un nombre, apellido, se llama salarios. ¿Por qué? Porque lo que tuviste el año pasado fue un proceso en el cual los salarios, el gobierno fue bastante contundente en términos de los objetivos que tenían que tener las negociaciones salariales. Me parece que este año cambió un poco esa calibración y está siendo un poco más amigable. Entonces subas un poco más. Está más preocupado por la actividad el equipo económico, ¿no? Yo creo que está más balanceado esa preocupación. Esa preocupación que antes estaba más focalizada solo en la inflación. Y ahora tenemos que repartir un poco mejor las decisiones para balancear un poco mejor el cóctel.